todos sabemos que Edmundo González Urrutia es el presidente electo de Venezuela. Y lo será, esté en Venezuela o esté en cualquier parte del mundo. Y lo es desde el 28 de julio hasta el día que se ha juramentado como presidente constitucional de Venezuela y comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional. Esta fue la respuesta de María Corina Machado ante la pregunta sobre la salida de Edmundo González a España este fin de semana, que recién termina. ¿Qué viene ahora? Esa es una pregunta que todos nos hemos hecho a partir del momento en que se conoció la información. También se la ha hecho María Corina. ¿Qué viene ahora? Días de muchísima intensidad y peligro. Y yo sí le quiero pedir a aquellos que están fuera del país que exista consistencia entre el diagnóstico de que estamos enfrentando un régimen criminal calificado con prácticas de terrorismo de Estado, nada más y nada menos que por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el Consejo Permanente de la OEA, y las formas en las cuales nosotros luchamos. Tiene que haber consistencia. No es coherente decir que es un régimen criminal que se ha quitado todas las caretas, que no tiene escrúpulos ni límites aferrándose al poder, y aspirar que la sociedad venezolana actuemos como si no lo fuera. Tenemos que actuar con la inteligencia, la resiliencia, la audacia y la prudencia para cuidar a los nuestros, empezando por el presidente electo. El proceso que llevó a la salida del mundo de Venezuela, en todos sus detalles se dará a conocer en su momento. Pero que nadie hoy tiene los detalles precisos de la complejidad de la operación que hubo por detrás, que trasciende actores locales, todos lo sabemos. Ahora, en este momento hay una realidad. Edmundo González Urrutia, en las circunstancias que estaba en Venezuela, no podía realizar todas las funciones asociadas al liderazgo que este momento requiere. Desde afuera puede hacerlo con mucha mayor protección y seguridad. La ausencia de Edmundo González Urrutia en suelo venezolano cambia la lucha de la oposición. Esta fue otra de las preguntas que pudo hacérsele a María Corina Machado en la rueda de prensa convocada por el movimiento político 20 Venezuela. La legitimidad, la gente y la verdad se mantienen en una rueda de prensa enfocada en la sociedad civil. Pero esta fue la respuesta en relación a si cambia o no la lucha. Ahora, ¿en qué cambia el lugar donde estamos, la naturaleza de la lucha y nuestra fuerza, su salida? En mi criterio no cambia absolutamente nada. La urgencia se mantiene. La legitimidad se mantiene. Y la agenda y la estrategia se mantienen. Fíjense cómo estamos dando esta rueda de prensa hoy. ¿Quiénes de ustedes que están en Venezuela como periodistas se atreven a decir la verdad de lo que ocurre? ¿Quiénes de ustedes como periodistas afuera, porque tienen familiares adentro, pueden decir la verdad que conocen? Entonces tenemos que poner los pies en el suelo y entender la magnitud de lo que tenemos por delante. Todos estos aspectos específicos sobre lo que ocurrió se sabrán. Y hay muchos aspectos del proceso que le corresponde al mundo informárselo a los venezolanos. No me corresponde a mí. Lo que a mí sí me corresponde es hablarle al país. Algo que hemos hecho todos los días y lo seguiremos haciendo. Y por eso les digo a los venezolanos que estamos en Venezuela, estamos en una nueva fase de lucha. 3 sectores de la sociedad venezolana recibieron mensajes claros, directos. Las Fuerzas Armadas y a los policías a cumplir su deber, que es hacer valer la soberanía popular y no actuar violando los derechos humanos y desatendiendo las instrucciones que así pretendan hacerlo. Y a ustedes, a los periodistas, amigos, compañeros, comunicadores, que sean la voz, como lo han sido hasta ahora, de un país que está resteado con esta lucha, aún en las condiciones más extremas. La oportunidad fue propicia para escuchar una respuesta que muchos quizá estaban esperando. María Corina Machado se queda en Venezuela y desde allí acompañará la lucha por el retorno de la democracia. Evidentemente,
Si algo cambia la salida del mundo, desde alguna perspectiva es que puede incrementar el riesgo sobre mí, no lo sé. Pero en todo caso, yo he decidido permanecer en Venezuela y acompañar la lucha desde aquí, mientras que él lo hace desde afuera en funciones que además ahora podrán hacerlo de manera directa y no por vía digital como lo hemos venido haciendo hasta ahora. Una vez más, la solicitud a la comunidad internacional para reconocer a Edmundo González Urrutia como el presidente electo por los venezolanos el 28 de julio. Una vez más, se insiste en este llamado. A la comunidad internacional le hemos pedido y ratificamos hoy más que nunca que procede el reconocimiento de Edmundo González Urrutia como presidente electo. Hemos tenido múltiples contactos con presidentes, primer ministros, cancilleres en este sentido, y el hecho de que el mundo haya sido, como él mismo dijo, coaccionado, presionado, chantajeado en estos términos, solo aumenta la urgencia para que se proceda a este reconocimiento. En segundo lugar, hay que denunciar y evidenciar la magnitud de la represión en la que somos objeto todos y aumentar el costo de represión en Venezuela ante todas las instancias internacionales que se refieren a las sanciones y las denuncias a los perpetradores de derechos humanos, como es el caso de la Corte Penal Internacional. Y por último, el acompañamiento a la transición, que es lo que se ha iniciado. Como yo lo he dicho muchas veces, quizás la negociación no, pero la transición sí. Y aquí estamos dispuestos a avanzar cada día, un día a la vez, como siempre he dicho, con serenidad, coraje y firmeza. Fueron los planteamientos hechos por María Corina Machado en esta rueda de prensa que, si bien fue convocada por Vente Venezuela, tenía factores de la sociedad civil, pero donde era ineludible que María Corina Machado fijara posición frente a lo que ha sido la salida de Edmundo González este fin de semana hacia España. Edmundo González, por su parte, aún no habla, esperará reunirse, como lo informara nuestro corresponsal el día de ayer, Andrés Gil, allí en España, que esperaba la llegada a la base militar del presidente electo por votación de los venezolanos. Hablará hacia el viernes, después que se reúna con las autoridades españolas, sobre todo con el canciller. Pero para hablar de esto, para hablar de la realidad, de lo que esto ha producido como efecto en los venezolanos, quiero saludar en el inicio del programa a Juan Pablo Guanipa, miembro de la Dirección Nacional de Primero Justicia. Juan Pablo, bienvenido. Gracias a ti, Dania. A ti por tu tiempo. ¿Cómo asumir, Juan Pablo, esta nueva etapa de lucha sin Edmundo González en Venezuela? Mira, y Dania, lo primero es la actitud que debemos tener todos los venezolanos. Aquí hay un tema de actitud. Y esa actitud tiene que ver con el compromiso de cuidar, de defender lo que pasó el 28 de julio. Ahí debe estar nuestro foco. Nuestro foco está en que hay un presidente electo, que hoy está en Madrid. Desde Madrid puede llevar adelante una lucha en favor de articular con sectores de distintos países del mundo occidental con la idea de intensificar la presión hacia Venezuela. Y a nosotros nos corresponde hacerlo aquí, los que estamos dentro del país, con el liderazgo de María Corina, con la participación de los partidos políticos, con la participación de las comunidades y de la nación, porque sí creo que tenemos que reorientar algunas cosas, pero todo encaminado hacia profundizar lo que pasó el día 28 de julio. El 28 de julio dimos la gran demostración, a pesar de todas las dificultades, trabas, inconvenientes, de que somos un gran país. Logramos ganar con una diferencia cercana a los 40 puntos y además logramos demostrar ese triunfo. Entonces nos corresponde reivindicar eso y eso es lo que tenemos que hacer en los próximos días. Juan Pablo, cuando se plantea reivindicar el triunfo del 28, cuando se plantea continuar la lucha con los partidos, con los activistas, hay que partir de la represión implantada por el régimen. Represión que continúa, que no ha quedado de lado, y eso evidentemente limita las actividades.
De acuerdo, pero fíjate que a pesar de esa represión y a pesar del miedo que produce esa represión, cuando se han hecho convocatorias, la gente ha asistido. Por tal motivo yo siempre he dicho que es grande el pueblo venezolano. Pero sí nos toca actuar pensando en esa represión. Por tanto, nosotros hemos dicho, señores, vamos a organizarnos por las familias, que se reúna la familia, que converse la familia y que luego esas familias se reúnan en su comunidad, que conversen como comunidad y que comiencen a realizarse acciones dentro de las comunidades de protesta, de resistencia pacífica, no violenta, en función de lograr el objetivo que tenemos. Luego, que los sectores también se organicen. Mira, nosotros tenemos en Venezuela grupos profesionales, grupos técnicos y grupos de trabajadores que son realmente valiosos, que están bien organizados y que quizá también algunos están movidos en este momento por el miedo. Ese miedo hay que transformarlo en energía liberadora. Ese miedo hay que reivindicarlo en el sentido de asumir que lo tenemos, porque es una realidad y tenemos derecho a tener miedo, pero tenemos que llenarnos de la energía suficiente para poder salir adelante. ¿Por qué no organizar actividades que hoy las lleven a cabo las enfermeras y los enfermeros, que mañana las lleven a cabo los médicos, que pasado mañana estén los obreros, los pensionados, los jubilados, que el país nacional comience a moverse desde abajo hacia arriba y que todo eso esté articulado por la convocatoria nacional, que tendrá que darse también, tendrá que María Corina asumir algunas actuaciones como las que se han convocado en días anteriores. Así que todo eso es parte de la movilización nacional que tiene que darse para desestabilizar. La palabra es desestabilizar a un régimen dictatorial. Nosotros no estamos luchando contra las carmelitas descalzas, estamos luchando contra unos dictadores que han decidido acabar con un país por la única razón de su necesidad existencial de mantenerse en el poder, aunque sepan que tienen un profundo rechazo de la población. Esa población que rechaza a esta gente tiene la responsabilidad, la obligación y el derecho, Idania, de rebelarse, tiene el derecho de resistir, y en esa resistencia tenemos que involucrarnos todos. Absolutamente de acuerdo. Quiero tocar un punto que me parece importante. En el 2025 Venezuela tiene pactado elecciones regionales. Hay sectores pensando en cómo participar. En serio, Juan Pablo, participar o activarse para participar en unas elecciones del próximo año, cuando este régimen se está robando de manera descarada los resultados del 28 de julio. Participar en una elección que de ganar un gobernador opositor le inventan una autoridad paralela que maneje recursos y decisiones del cargo en cuestión. Totalmente de acuerdo. Por eso siempre he dicho que nuestro foco es el 28 de julio. Nuestro foco es asumir que ese día Venezuela cambió para siempre y que lo que pasó ese día tiene que ser reconocido por Nicolás Maduro. ¿Qué busca Maduro? Normalizar el país. Por eso Maduro sale diciendo que vienen las próximas elecciones y que quienes no lo reconozcan no tendrán derecho a participar, como si todo estuviera normal en el país. Por eso ellos han dicho, se fue Edmundo González a España, cerrado el capítulo. Ellos no son los que cierran los capítulos. No es Maduro el que va a cerrar el capítulo de la historia que está viviendo Venezuela. Es la población venezolana la que tiene derecho a cerrar el capítulo de Maduro en la historia de este país. Y por eso lo que tenemos es que concentrarnos en el 28 de julio. Quien me diga, oye, a mí, mira que estoy pensando en que debemos sentar las bases porque quiero ser gobernador, alcalde, concejal, legislador, diputado a la Asamblea Nacional, yo le diría, ubícate, hermano, ubícate en tiempo y espacio. Eso no tiene sentido en este momento. Nosotros tenemos la obligación y el derecho de luchar para que se reivindique el día 28 de julio, y pensar en otra cosa es dejar de lado lo que pasó el 28 de julio, y dejar de lado lo que pasó el 28 de julio es traicionar al pueblo, a la nación venezolana que tomó esa decisión a pesar de todas las trabas que el régimen de Maduro impuso, a pesar de que él decidió las reglas de juego, él decidió que el día electoral, él decidió que 5 millones de venezolanos no votaron, y a pesar de eso le dimos una paliza. Eso hay que mantenerlo vivo y hay que reivindicarlo en el sentido de que hay que lograr que eso se convierta en algo aceptado por todos. Esa es nuestra gran lucha y responsabilidad. Dentro de todo eso que describes, ¿cómo cuidar a María Corina Machado?
Porque evidentemente, y es lo que reflejan las opiniones que uno puede ver en redes sociales o en medios, con la salida del país de Edmundo González hay un incremento en el riesgo sobre ella. ¿Cómo cuidarse ustedes en paralelo? Ustedes de los que van quedando pocos de ese anillo que rodea a María Corina. Bueno, mira, ella ha sido cuidadosa y ella ha estado muy previsiva. Cada vez que tenemos alguna convocatoria nacional, ella toma las previsiones logísticas para poder estar adecuadamente en el sitio e irse en el momento oportuno. Nosotros lo hemos hecho también, hemos tenido previsión y hemos logrado salvarnos, pero no podemos pensar que estamos exentos de ser retenidos por esta dictadura de Nicolás Maduro. Entonces, yo diría que aquí tenemos que acompañarnos todos, nosotros acompañar a María Corina, ella acompañarnos a nosotros y nosotros acompañar a la gente y la gente acompañarnos a nosotros, porque al final todos somos potenciales víctimas, o ya lo somos en general, no solamente por estar detenidos, sino por todo lo que estamos pasando de este régimen dictatorial. El hecho de que haya más de 2.000 personas presas y que dentro de esas personas haya mujeres, haya niños, niñas, adolescentes, personas con discapacidad, es un reflejo de que todos en Venezuela somos vulnerables frente a esta dictadura opresora, agresiva y sangrienta. Entonces hay que hacer un esfuerzo por cuidarnos todos. Y el otro esfuerzo es los presos políticos, luchar por su liberación. Lo que no me pueden decir a mí ahora que nuestro gran objetivo es lograr la liberación. No, la liberación de los presos políticos es algo fundamental, necesarísimo. Pero nuestro gran objetivo es el cambio político, es lograr que Maduro se vaya e iniciar un gran proceso de transformación. Y Dania, ¿sabes qué es duro? Asumir que no hemos entrado al siglo XXI, que con todas las dificultades que puede haber en Colombia, que puede haber en México, en Brasil, en otros países, ahí van tratando de echar hacia adelante y bueno, con sus aciertos, con sus errores, con democracia, con seguimiento a las gestiones gubernamentales. En Venezuela nada de eso es posible. En Venezuela no es posible hoy crear una ley que pueda favorecer la producción nacional. En Venezuela no es posible hacer un acto de seguimiento de la gestión pública del gobierno nacional. Todo está totalmente minado por el régimen y el régimen se cobra, se da el vuelto. Ellos son los contralores de ellos mismos, ellos son los corruptos, ellos son los que se meten en los negocios, ellos son los que acaban con el Estado de Derecho, acaban con las instituciones. Este país no tiene viabilidad de esta manera. Es que yo me pregunto otra vez, ¿quién puede aspirar a ser alcalde, gobernador o concejal en medio de esta situación que el país está viviendo, que vas a terminar siendo perseguido por el propio régimen? Lucha para salir del régimen, sal del régimen y después te lanzas a lo que quieras. Tendrás una vida por delante en la que podrás aspirar no solamente para llenar tu vanagloria, sino para hacer algo útil por tu región, por tu municipio, por tu espacio. Una última pregunta, Juan Pablo. ¿Qué decir a quienes pueden sentirse solos o quizá abandonados ante la partida de Edmundo González? Mira, el mundo ha sido un símbolo de esta lucha y nosotros aspiramos que mantenga esa actitud de luchar para tener un país con progreso, con bienestar, con democracia y que se respete el día 28 de julio. Pero no es el solo, está también María Corina, estamos todos los dirigentes y aquí nadie está solo. Aquí hay un país nacional que entendió la necesidad de cambio y que entendió que tiene que ser protagonista de ese cambio. Así que yo me siento acompañado por la gente y aspiro que la gente se sienta acompañada por nosotros. Gracias, Juan Pablo, por tu tiempo, por estar con nosotros. Cuídate mucho. Muchas gracias, Idania. Saludos. Un abrazo.